Introducción. Comprender cómo se comportan los fluidos en movimiento. Permiten explicar fenómenos naturales como el flujo del aire en la atmósfera, el movimiento del agua en los ríos y tuberías, o la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Además, tienen aplicaciones prácticas en las diversas áreas como la ingeniería, la medicina y la meteorología. Como primer tema tenemos los fluidos. ¿Qué es un fluido? Un fluido es una sustancia que puede fluir y no tiene forma fija. Incluye líquidos, gases y se adaptan al recipiente que lo contenga. Tipos de fluidos. Según su comportamiento frente a la deformación, tenemos fluidos ideales que no contienen viscosidad, no presentan resistencia al flujo, no existen en realidad, pero se usan como modelos teóricos. Fluidos reales tienen viscosidad, se encuentran en la vida diaria como el agua, el aceite, el aire, entre otros, y ofrecen resistencia al flujo. Según su viscosidad, tenemos los fluidos newtonios, que son la viscosidad es constante independientemente de la velocidad de la deformación. Un ejemplo es el agua, el aire y el alcohol. Fluidos no newtonianos, que es la viscosidad varía, depende de la fuerza aplicada de la velocidad de deformación. Un ejemplo es la sangre, la pintura, la miel o la masa. Según su compresibilidad, tenemos incompresibles, que su volumen no cambia apreciablemente con la presión. Ejemplos típico líquido como el agua. Compresibles, tenemos su volumen varían significativamente con la presión. Un ejemplo son los gases como el aire y el dióxido. Tenemos igual según su fase o estado físico, que son los líquidos, no tienen volumen definido, pero no forma. Se adaptan al recipiente y los gases no tienen ni forma ni volumen definidos, se expanden para llenar el recipiente. Plasmas, gases ionizados se encuentran en estrellas y en algunas tecnologías como en las lámparas fosforescentes. Fluidos en reposo. Los fluidos en reposo son aquellos que no están en movimiento. En esta condición se analizan principalmente las presiones que ejercen sobre las superficies de fluidos en movimiento. Cuando un fluido se desplaza o fluye, entran en juego otras propiedades, además de la presión, como la velocidad, el caudal y la energía. Aquí se analizan los patrones de flujo, las conversaciones de la energía y el comportamiento del flujo distinto en distintos tipos de conducta. La fórmula de los fluidos es P, que es la presión del fluido, más un medio de la densidad del fluido, de la velocidad del fluido, más la densidad del fluido, de la aceleración de la gravedad y la altura desde un punto de referencia. Esto es igual a la... Ahora como ejercicio tenemos, en una tubería horizontal, el agua fluye desde una sección ancha a una más angosta. En sección 1 tenemos que el área A1, en este caso lo vamos a interpretar así, va a valer 0.05 metros al cuadrado. La velocidad, que la vamos a interpretar como V1, es igual a 2 metros sobre segundo y la presión, que la vamos a interpretar como P1, es igual a 120.000 pascales, que pascales es abreviado, es PA. En la sección 2 tenemos a la área, que en este caso vamos a interpretarlo como A2, va a ser un equivalente de 0.01 metros al cuadrado, la cual la pregunta es, ¿cuál es la presión de P2? Supongamos que el fluido del agua equivale a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La tubería horizontal
es h1 es igual a h2, por lo tanto la altura. Ahora bien, vamos a utilizar a la área y B1 es igual a área 2 de B2. Esto, como anteriormente ya lo habíamos dicho, A1 es la área, la cual vamos a hacer equivalente a 0.05 por 2. Esto va a ser igual a la área 2, que iba a ser igualado a 0.01 por B2. B2 va a ser la 10 metros sobre segundo. Esto se sacó al dividir 0.1 sobre 0.01. Como es horizontal, se cancela la parte de la altura, como anteriormente ya lo habíamos comentado. Entonces quedaría de la siguiente manera la fórmula. P1 va a ser más un medio de PB de 2 sobre 1 es igual a P2 más un medio de PB sobre 2 sobre 2. Sustituimos los valores, el cual P1 va a valer 12 millones más un medio por 1000 por 2 sobre elevado a la 2 es igual a P2 más un medio por 1000 por 10 elevado a la 2. Sustituyendo los valores nos queda de la siguiente manera: 12 millones más 2000 es igual a P2 más 5 millones. Haciendo la suma de 12 millones más 2000, perdón, es equivalente a 12 millones 2000. Es igual a P2 más 5 millones. Esto vamos a 12 millones 200 más menos 5 millones es igual a 72.000. Propiedades de los líquidos. Compresibilidad. ¿Qué es la compresibilidad? Es la capacidad de la sustancia para disminuir su volumen cuando se aplica la presión. Los gases son compresibles, los líquidos son un poco compresibles y los sólidos son prácticamente incompresibles. La fórmula, en este caso, de las compresibilidades es el factor de compresibilidad. Es igual a la presión del gas del volumen molar del gas y sobre la constante de la gas de la temperatura absoluta. La interpretación de la Z. Si Z es igual a 1, el gas se comporta como un gas ideal. Si Z es mayor a 1, el gas representa impulsión predominar entre moléculas, y si Z es menor que 1, el gas presenta atracción predominante entre moléculas. Ahora bien, un ejercicio es: un gas se encuentra en una presión de 50 atm de temperatura de 300 K. Si tiene un volumen molar de 0.0 Lmol, sabemos que el gas ideal en esas condiciones tendría un volumen molar de 0.492 Lmol. La pregunta es determinar el factor de compresibilidad de Z del gas. Al realizar el ejercicio vamos a interpretar que Z va a ser igual a, ahora sí que los datos que nos dieron anteriormente, que es 50 por 0.28 sobre 0.0821, que viene siendo por 300. Esto, al momento de hacer las operaciones, Z, 50 por 0.28 da 14. Y 0.021 por 300 va a dar una equivalencia de 24.63. Esto va a ser un Z, va a ser un 0.569, un aproximado de 0.569. Esto quiere decir que si nosotros
Esto quiere decir que si nosotros lo redondeamos, en total serían 0.57. Entonces es menor, por lo cual indica que es de atracción predominante. A continuación les voy a hablar acerca del tema viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido al fluir. Se debe a las fuerzas internas entre sus moléculas. Un fluido más viscoso fluye más lento, como la miel. Un fluido menos viscoso fluye más rápido, como el agua. Esto nos ayuda a determinar su movimiento. La fórmula para calcular la viscosidad dinámica es la siguiente, que es esfuerzo cortante igual a viscosidad dinámica por gradiente de la velocidad, la cual se divide en distancia vertical y velocidad cambiante. Para esta fórmula, para poder conocer la viscosidad dinámica se debe despejar esta fórmula y nos quedaría como viscosidad dinámica igual a esfuerzo cortante sobre gradiente de la velocidad. A continuación, un ejercicio de viscosidad dinámica, donde nos dice que una capa delgada de aceite está entre dos placas planas paralelas separadas a 2 milímetros de distancia. La placa superior se mueve con una velocidad constante de 0.5 metros sobre segundo, mientras que la inferior está fija. Si el esfuerzo cortante requerido para mover la placa es de 2 pascales, ¿cuál es la viscosidad dinámica del aceite? Los datos que nos arroja es el esfuerzo cortante de 2 pascales, eh, velocidad de la placa superior, que es de 0.5 metros sobre segundo, y espesor del aceite sería 2 milímetros, pero se debe trabajar en metros, así que se convierte. A continuación les voy a presentar un ejemplo o ejercicio de la viscosidad dinámica, lo cual nos dice que una capa delgada de aceite está entre dos placas planas paralelas, separadas a 2 milímetros de distancia. La placa superior se mueve con una velocidad constante de 0.5 metros sobre segundo, mientras que la inferior está fija. Si el esfuerzo cortante requerido para mover la placa es de 2 pascales, ¿cuál es la viscosidad dinámica del aceite? Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula que nos indica que el torque es igual a la viscosidad dinámica por la división de la velocidad de la placa por el espesor del aceite. Para esto se tiene que despejar esta fórmula, donde ya sabemos que la fórmula del torque es igual a fuerza sobre área, la cual nos da que es igual a 2 pascales. Sustituyendo esto, se hace el despeje y nos quedaría como igual a torque por U sobre DY. Para esto debemos considerar los valores de du y de y, los cuales son 0.5 y 0.002. Para despejar la siguiente fórmula nos quedaría como de viscosidad es igual al torque sobre du sobre dy. Y esto sería igual a la viscosidad igual
2, que es el torque, sobre 0.5 sobre 0.02. Y esto nos da un total de 0.008 pascales. Esa sería la viscosidad. Ahora les hablaré acerca de la tensión. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es una propiedad de los líquidos que hace que su superficie actúe como una especie de membrana elástica. Esto se debe a que las moléculas de la superficie del líquido experimentan una fuerza neta hacia el interior, ya que no están rodeadas completamente por otras moléculas del líquido como lo están los del interior. La fórmula para calcular la tensión superficial es la siguiente, que nos dice que tensión superficial es igual a la fuerza aplicada en newtons sobre la longitud sobre la cual actúa la fuerza. También se puede expresar en términos de energía por unidad de área, es decir, tensión superficial es igual a energía sobre área. A continuación, les mostraré un ejercicio de la tensión superficial, lo cual nos dice que una lámina metálica de 5 centímetros de largo flota sobre el agua. Si se requiere la fuerza de 0.03 newtons para levantarla suavemente de la superficie del agua, ¿cuál es la tensión superficial del agua? Tenemos los datos sobre el paso 1, donde nos dice que la fuerza es de 0.003 newtons, la longitud es de 5 centímetros, pero se debe de trabajar en metros y quedaría como 0.05 metros. En base a la longitud total, hay que explicar que la lámina tiene dos lados en contacto con el agua, por delante y por detrás, lo cual debe multiplicarse por 2, que sería 0.5 metros por 2, quedaría como 0.0. A continuación voy a presentar un problema de tensión superficial, el cual nos dice que una lámina metálica de 5 centímetros de largo flota sobre el agua. Si se requiere una fuerza de 0.003 newtons para levantarla suavemente de la superficie del agua, ¿cuál es la tensión superficial del agua? Como bien sabemos, la fórmula para calcular la tensión superficial es fuerza sobre longitud, lo cual nos dice la fuerza que es de 0.003 newtons y la longitud que es de 5 centímetros. Pero en este caso debemos de trabajar en metros, entonces quedaría como 0.5 metros. Pero hay una situación que la lámina está en contacto con el agua de los dos lados, entonces se multiplica por 2 y queda como 0.10 metros. Y es con lo que se va a trabajar. Ahora vamos a sustituir en la fórmula y nos quedaría como tensión superficial igual a 0.003 newton sobre 0.10 metros. Esto nos da un igual de 0.03 newton sobre metro. Esa sería la tensión superficial. ¿Qué es la densidad? La densidad es una propiedad física de la materia que describe la cantidad de masa contenida en un volumen específico de una sustancia. En otras palabras, indica cuánta materia hay en un determinado espacio. La fórmula de la densidad es igual a m sobre v, donde m es igual a masa del objeto o sustancia.
V es igual al volumen del objeto o sustancia. A continuación les explicaré un problema de densidad donde tenemos que un bloque de aluminio tiene una masa de 540 gramos y un volumen de 200 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la densidad del aluminio? Lo vamos a resolver con la siguiente fórmula, que es masa sobre volumen, ya que conocemos el valor de la masa, que es 540 sobre el valor del volumen, que son 200 centímetros cúbicos. Esto nos da un resultado a 2.7 gramos centímetros cúbicos. Al pasarlo en kilogramos nos da un resultado de 2.700 kilogramos metros cúbicos. ¿Qué es el volumen específico? El volumen específico es el volumen ocupado por una unidad de masa de una sustancia. La fórmula del volumen específico es igual a V sobre M, donde V es igual al volumen total y M es masa del fluido, o también se puede escribir 1 sobre densidad de fluido. A continuación les voy a explicar un ejercicio de volumen específico, donde tenemos que un gas ocupa un volumen de 0.5 metros cúbicos y su masa es de 2 kilogramos. ¿Cuál es su volumen específico? Ya que conocemos que su fórmula es volumen sobre masa, sustituimos valores y esto es igual a 0.5 metros cúbicos sobre 2 kilogramos. Esto es igual a 0.25 metros cúbicos sobre kilogramo. Bueno, el tema que voy a presentar se llama peso específico, donde el peso específico de un fluido es la fuerza gravitacional que actúa sobre unidad de volumen del fluido. Se expresa como el peso por unidad de volumen y se mide comúnmente en newtons por metro cúbico. Representa cuán pesado es un fluido en relación con el espacio que ocupa y depende tanto de su densidad como de la aceleración gravitacional. Matemáticamente se puede expresar como el peso específico es igual al peso del fluido sobre volumen. Bueno, voy a presentar el ejercicio que es de que se tiene un recipiente de 3 metros cúbicos de aceite y se sabe que su peso total es de 24.000 newtons. Entonces nos está pidiendo cuál es el peso específico y la fórmula es que el peso específico es igual al peso de la sustancia o del fluido sobre el volumen que ocupa. Entonces, reemplazando los valores desde 24.000 sobre 3 metros cúbicos, que haciendo la cuenta nos da un resultado de 8.000 newtons sobre metro cúbico. Bueno, voy a presentar el tema de qué es la gravedad específica, donde que es una propiedad adimensional que se define como la división entre la densidad de una sustancia y la densidad de una sustancia de referencia. Comúnmente es la del agua, donde es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, en donde este solamente se utiliza en el caso del. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de gravedad específica donde nos dice que una sustancia tiene una densidad de 2700 kilogramos por sobre metro cúbico y tenemos que calcular su gravedad específica. Para resolverlo necesitamos saber primero la fórmula donde la gravedad específica es igual
a la densidad de la sustancia sobre la densidad de la sustancia de referencia. Y ya las tenemos. Por ejemplo, la densidad de la sustancia, que es de 2700 kilogramos sobre metro cúbico, sobre la de referencia, que es la del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí podemos cancelar, es esta con esta. Entonces nos da un total de 2.7. Lo que podemos interpretar que es 2.7 más densa que el agua. Y entonces ese sería nuestro resultado para este. A continuación hablaremos sobre la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Varía con la altitud y las condiciones climáticas. En su abreviatura PATM, que quiere decir presión atmosférica, su valor es de 101.325. Y su aplicación es importante en diseño de sistemas cerrados o transporte de líquidos y gases. En logística, si se transporta líquido en recipientes presurizados a gran altitud, hay que considerar la diferencia de presión con respecto al nivel del mar para evitar fugas o explosiones. Su fórmula, aquí como la imagen nos muestra, la P significa presión, que se abrevia como PA. La densidad de líquido sobre kilogramo y metro cúbico es la letra P, como aquí se muestra, la letra G, que significa gravedad, que su valor es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y la H es la altura de la columna del. Ahora hablaremos sobre un ejercicio. Un barómetro mide una columna de mercurio de 0.76 metros de altura. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora nos pide calcular la presión atmosférica en pascales. Bueno, teniendo en cuenta la fórmula que expliqué en la diapositiva anterior, pues ahora solo nos tocaría sustituir, que son la densidad, que son los 13.600, los 9.81, que es la gravedad de la Tierra, y los 0.76 metros, que es la altura. Multiplicando esto nos da un resultado de 101.292.16 pascales. Y bueno, ahora los 101.300 pascales es igual a 1. Ahora hablaremos sobre la presión manométrica. La presión manométrica es la presión medida con respecto a la presión atmosférica. Puede ser positiva, es decir, mayor que la atmósfera, o negativa cuando hay un vacío parcial. Su fórmula es P y man igual a PABS menos PATM, donde PMAN es la presión manométrica, PABS es la presión absoluta y PATM es la presión atmosférica, que normalmente es igual a 101.325 pascales al nivel del mar, y su aplicación en la logística industrial para medir presiones en calderas, compresores o tanques sellados. Por ejemplo, un manómetro que indica 2 bar, que significa que hay 2 bar sobre la. Ahora pues hablaremos sobre la fórmula, que pues como ya la expliqué en la anterior diapositiva, PMAN es la presión manométrica, PABS es la presión absoluta y PATM es la presión atmosférica, que bueno, es P man igual a P
P manométrica igual a presión absoluta menos presión atmosférica, que pues como ya lo dije igualmente en la diapositiva pasada, es aproximadamente 101.305 pascales al nivel del... Bueno, a continuación tenemos un problema en el que un tanque tiene una presión absoluta de 150 kilopascales y nos hace la pregunta de cuál es la presión manométrica si la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. Bueno, ahora solo vamos a sustituir los valores en nuestra fórmula, que son los 150 kilopascales, que son la presión absoluta, menos los 101.3 kilopascales, que son la presión atmosférica. Y haciendo esta resta, pues nos da un resultado de que la presión manométrica es de 48.7 kilopascales. Ahora hablaremos sobre la presión absoluta. La presión absoluta es la presión que ejerce un fluido en reposo debido a que su peso depende de la profundidad, la densidad del líquido y la gravedad. Como fórmula es igual a P por G por H, donde P es la presión hidrostática, ya sean pascales o newton metro cuadrado. La P es la densidad del fluido, kilogramos sobre metro cúbico. G es la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y H es la altura o profundidad del líquido. En la aplicación en la logística se usa para calcular la presión que ejerce un líquido dentro de tanques de almacenamiento o tuberías. Por ejemplo, en un depósito de agua de 3 metros de altura, se puede calcular la presión en base para asegurar que las válvulas y materiales soporten dicha fuerza. Y bueno, la fórmula para calcular la presión absoluta es presión absoluta igual a presión. Y como ejercicio tenemos el problema en el que un medidor indica que la presión manométrica dentro de una caldera es de 250 kilopascales. Si la presión atmosférica en ese lugar es de 101.3 kilopascales, ¿cuál es la presión absoluta dentro de la caldera? Bueno, aquí tenemos nuestra fórmula y solo nos toca sustituir, que son los 250 kilopascales que pasan a ser la presión manométrica y los 101.3 kilopascales, que esta es pues la presión atmosférica. Entonces pues estos dos se suman y nos da una suma de 351 kilopascales y pues esa sería la presión absoluta dentro de la caldera. Introducción. Comprender cómo se comporta